Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante que de veras nos anime y ayude para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. ¿Qué tal, querido amigo? Una vez más tenemos la oportunidad de llegar hasta donde tú estás con un pensamiento sobre la palabra de Dios. Y estamos reflexionando a la luz de la Escritura sobre la palabra altar. Y hemos dejado atrás varios personajes como Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y en nuestro último programa hemos estado reflexionando sobre Moisés y el altar. Altar, el lugar del encuentro con Dios. Altar, el lugar de la bendición, del perdón, pero también es el lugar de las demandas, de la renuncia, donde entrego a Dios todo lo que Él solicita de mi vida, de mi corazón. Y hemos visto la importancia a la luz del libro de Éxodo, que después de una gran victoria, lo primero que hizo Moisés fue edificar un altar para Dios. Y hemos visto lo importante que es entregar nuestros triunfos a Dios. Ese día de victoria, cuando todo ha prosperado, cuando todo ha sido bendecido, en lo laboral, en lo ministerial, en lo familiar, no terminar ese día sin entregar ese triunfo a Dios. Los éxitos tienden a envanecernos y es imprescindible saber que somos tan débiles antes como después de la victoria y necesitamos en toda hora depender de Dios. El orgullo ha descalificado a tantos. Sirva aquella reflexión para que a la luz de la Escritura y de lo que hemos considerado, también hoy nosotros, como Moisés, podamos entregar nuestros triunfos a Dios. Pero en la vida, tú bien lo sabes, no todo es victoria. También hay momentos de fracaso, de tristeza, como lo experimentó Israel. Después de la gran victoria ante Jericó, ellos salieron a la batalla. En el pueblo había pecado, no dependieron de Dios, no consultaron a Dios, se creyeron autosuficientes y experimentaron una derrota. 36 personas perdieron la vida. Después de la gran victoria de Jericó, vino la tristeza de la derrota ante un pueblo insignificante llamado Ai. Por eso, no todo en la vida es victoria. Así como debemos entregar nuestros triunfos a Dios, también en la hora del fracaso, de la tristeza, debemos acercarnos para buscar la fortaleza y el consuelo que viene de Dios. Es interesante que Pedro también experimentó el fracaso. Y en la vida, de una u otra manera, todos vamos a beber esa copa. Lo importante no es tanto si vamos a atravesar o no momentos de fracaso, sino que lo más importante es cómo vamos a reaccionar ante un fracaso. Y alguien dijo que un fracaso se torna en fracaso cuando no hemos aprendido nada de él. Podemos aprender en la hora del fracaso. Por eso, si hay algo que has intentado y estaba en el corazón de Dios y tú sabes que es voluntad de Dios, inténtalo otra vez. No guardes tus redes, inténtala otra vez. Arroja esas redes una vez más y tal vez Dios, en su gracia, en su misericordia, va a permitirte experimentar, como el pueblo de Israel,
una gran victoria. Y fue así que llegamos ahora al libro de Josué en el capítulo 8 y te proponemos una lectura a partir del versículo 30 para que juntos podamos ver ahora Josué y el altar. Después de Jericó, después de ahora sí salir victorioso ante ese pueblo llamado Ai, dice el versículo 30 que Josué, aquí está el versículo clave, edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Después de esto, versículo 34, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Versículo clave, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Después de la gran victoria de Jericó, después de la derrota de Ai, volvieron a salir contra este pueblo y ahora sí salieron victoriosos. Después de todo este panorama, Dios continúa llevando adelante el plan que Él se había propuesto. Dios continúa cumpliendo las promesas que había hecho a Abraham. Ya son una nación y ahora les está entregando la tierra prometida a Abraham. Todavía falta la promesa de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso va a llegar a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, después de todo este contexto, llegan al monte Ebal y allí Josué, conforme a lo que Moisés había mandado, edifica un altar de piedras enteras, de piedras grandes, piedras capaces de soportar sacrificios grandes. Nadie alzó hierro para no contaminar ese altar que Josué estaba edificando. Piedras enteras, piedras grandes, capaces de perdurar por mucho tiempo. Y es sobre ese altar donde Josué escribe allí, sobre esas piedras, una copia de la ley. Imagínate la escena, querido hermano, querido amigo. Allí están, en un lugar que según los que conocen, hay una acústica natural entre dos montes, Ebal y Gerizim. Y allí comienzan a leer, y todo el pueblo comienza a estar atento, mujeres, niños, extranjeros, hombres, jueces, oficiales, ancianos, y están escuchando las bendiciones y las maldiciones, y aceptando esta nación, Israel, la ley de Dios, como regla, como norma para su vida. Están aceptando la palabra de Dios como condición para su prosperidad, para la bendición. En otras palabras, allí está el altar, pero también está la ley. Allí está el altar, entre esos montes, pero también está una copia sobre esas piedras grandes de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio que queremos dejarte, querido hermano, querido amigo, para que juntos prosigamos a la meta? Si te has propuesto edificar tu altar día tras día para con Dios, no olvides que el altar y la Biblia son inseparables, que el altar y la palabra de Dios son inseparables. Altar implica no solo acercarme para hablarle a Dios, altar implica que también debo acercarme para escuchar a Dios. Hoy en día, querido amigo, hay tantas voces
¿quién está marcando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le estás dando en tu corazón, en tu vida, a la palabra de Dios? Altar implica no solo hablar, altar implica también escuchar a Dios. Altar y Biblia son inseparables. Cuando me acerco al altar, lo que Dios busca no es un monólogo, no es que simplemente me acerco a hablar a Dios. También, como lo dice el libro de Eclesiastés, me debo acercar para escuchar a Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, dice Eclesiastés capítulo 5, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Qué hermosa escena, querido amigo, querido hermano, toda una nación, Israel, aceptando como regla de vida la palabra de Dios. Qué hermosa escena delante de los niños, qué hermosa escena habrá sido delante de Dios, contemplar a su pueblo, su escogido Israel, aceptando como condición para la bendición y para la prosperidad la obediencia a la palabra de Dios. Es verdad que hay muchos hombres en la Escritura que se acercaron a Dios y le hablaron a Dios, le alabaron, le pidieron, clamaron delante de Dios, pero cuidado, muchas veces hay capítulos enteros donde quien habla es Dios, y tú puedes estudiar la vida de Moisés, por ejemplo, cuánto que habló con Dios, pero hay capítulos enteros que Moisés lo único que hace es escuchar a Dios, y no solo escucharlo, sino que luego al bajar del monte, el propósito era obedecerle. Por eso en esta hora, en esta sencilla reflexión, queremos dejarte esta propuesta. Si te has decidido a edificar tu propio altar, no olvides que altar y Biblia son inseparables. Hoy en día hay muchas voces, pero Dios sigue hablando a través de su palabra. Llegó un momento en la vida de David que, huyendo de Saúl, se acercó al sacerdote y pidió una espada. Y aquel hombre le dijo que no tenía espada, que solamente tenía una. ¿Y cuál era? La de Goliat. Y le dijo David: dámela, ninguna como ella. Y qué bonito si tomas aquella frase y se hace parte de tu vida. Señor, dame de tu palabra, ninguna como ella. Es la única que convierte el alma, ninguna como ella. Hace sabio al sencillo, ninguna como ella. Alegra al corazón, ninguna como ella, porque es la única que permanece para siempre. El altar y la Biblia son inseparables. Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén
Qué hermoso sería si hoy también nosotros, como familias, como pueblo, como nación, aceptamos la palabra de Dios como regla de vida, como norma de vida y también como la condición para poder vivir con la bendición que Dios quiere darnos. El altar y la Biblia son inseparables. Si a través de estas reflexiones, querido hermano, querido amigo, te estás acercando más y más a Dios, y estás tú también, como Noé, como Abraham, como Isaac, edificando tu propio altar, no olvides que el altar y la Biblia son inseparables. Altar no solamente implica acercarme a Dios para hablarle a Dios, también implica acercarme para poder escuchar a Dios. Es interesante que los sacerdotes tenían rociado en el día de su consagración, según Levítico capítulo 8, Aarón y sus hijos, rociado el lóbulo del oído derecho. Es que el oído del sacerdote debía estar presto para escuchar la voz de Dios y para obedecerle. Y es verdad que muchos hombres en la Escritura se acercaron a hablar con Dios, a clamar delante de Dios, pero tú vas a encontrar capítulos enteros donde es Dios el que habla y sus siervos escuchan para obedecer. Nunca tomes la palabra de Dios como una obligación, tómala como un deleite. Es verdad que hay mandatos y Dios busca obediencia. Los mandatos implican obediencia. Es verdad que esa debe ser mi decisión, obedecer a Dios, pero tómala como un deleite, que la palabra de Dios esté siempre fresca en tu corazón, que tú también como David puedas decir, dámela, ninguna como ella. Es la única, decíamos en la primera parte, que convierte el alma. Dámela, ninguna como ella. Es la única que a la luz del Salmo 19 hace sabio al sencillo. Dámela, ninguna como ella. Es la única que alumbra los ojos, el entendimiento. Dámela día tras día, Señor, porque es la única que permanece para siempre. Vivimos en una época donde hay tantas voces. Por eso queríamos elevar una pregunta en tu corazón. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la palabra de Dios en tu vida? ¿Quién está marcando tu tiempo? ¿Las necesidades? ¿Estás viviendo en lo urgente o en lo importante? Marta y María, aquellas dos mujeres tan citadas y conocidas a la luz de la Escritura, estaban allí delante del Señor. Marta estaba afanada con tantas cosas, estaba en lo urgente, pero María había escogido lo importante, estar a los pies del Señor para poder escucharle. No dejes de cumplir con tus responsabilidades. Toma tiempo para ello, claro que sí, pero cuidado, que tu vida no se pase en lo urgente y te olvides lo que tenga que ver con la eternidad, con lo importante, es decir, con acercarte a Dios día tras día para hablarle, pero también permite que Él te hable a ti. No eres tú el que debes proponerle para Él obedecer, Él es el que propone y tú y yo debemos obedecer. Deja que ella te nutra, te alimente, y en la medida que la vas meditando, no se puede leer la Biblia sin que ella no nos lea a nosotros. Ella te va a ir mostrando las cosas donde Dios quiere continuar trabajando. Dios te va a mostrar su voluntad, sus promesas, sus mandamientos. Por eso no la tomes como una obligación, tómala como un deleite. Si quieres crecer, si quieres desarrollarte, si quieres madurar, el apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No hay manera de crecer, de madurar, de desarrollarnos si solamente nos acercamos a Dios para hablarle. Toma tiempo para escucharle. Dios sigue hablando hoy en día. Tal vez no le escuches a Él en el viento, en el terremoto, pero Él quiere hablarte en ese silbo apacible de tu conciencia, utilizando su palabra. Si quieres madurar, si quieres llegar a la meta, como es nuestra propuesta a través de este programa, no vas a poder edificar un altar sin Biblia, porque el altar y la Biblia son inseparables. Cuentan los alpinistas que cuando llegan a grandes alturas, entre otras cosas vitales, hay dos que son claves. Una de ellas, para poder escalar montañas, llegar a la cumbre, llegar al propósito que ellos tienen en su corazón,
Es imprescindible beber agua, agua, agua y agua. Y en segundo lugar, dicen ellos que cuando están allí arriba no pueden comer de la misma manera que cuando estamos en el valle. No pueden allí arriba comer lo que tal vez comemos nosotros en nuestra vida diaria. Cuando están allá arriba, simplemente tienen que abstenerse de muchas cosas y llevan una comida, por decir de alguna manera, enlatada, y ahí viene un rótulo que se titula, que dice de esta manera: comida de altura. No hay manera de llegar a la cima sin agua y sin abstenerse de ciertos alimentos, pero alimentarse de esa comida de altura. Yo sé que tú quieres llegar a la cima, llegar a cumplir en esta vida el propósito de Dios. Y si todavía no has comenzado a transitar la vida cristiana, te proponemos en esta reflexión que te acerques a Dios. Dios también tiene un propósito para tu vida, para que juntos prosigamos y lleguemos a la meta, a cumplir con el propósito de Dios. Es imprescindible el agua y alimentarnos de comida de altura. Y el agua y la comida de altura están aquí, en la palabra de Dios, que tú tal vez le conoces como la Biblia, la palabra de Dios. Josué edificó un altar, y en ese altar, sobre piedras grandes, piedras capaces de sobrellevar grandes sacrificios, piedras grandes capaces de permanecer por mucho tiempo, toda una figura del sacrificio de Cristo que murió por ti y por mí. No hay más grande sacrificio que el sacrificio de la cruz, pero Él, en ese sacrificio, lo que estaba buscando era reconciliarnos con el Padre, atravesar por la puerta que es su propia persona, arrepentirnos y comenzar a transitar el camino para arribar a la meta. Pero para eso es imprescindible alimentarnos de esta comida de altura. Quiero elevar una nueva pregunta en tu corazón, pregunta que nos formulamos al principio, pregunta que nos formulamos en la mitad del programa y que queremos nuevamente plantearte. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la palabra de Dios? En ellas tienes el agua para purificarte, para limpiarte, y en ellas tienes comida de altura para madurar, para desarrollarte, porque es palabra de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuánto tiempo acostumbras a darle en tu altar a la palabra de Dios? Y para ti, querido hermano, que tal vez Dios ya te está usando, no te acerques a la Biblia solamente para buscar versículos que puedas predicar. Acércate y permite que ella en primer lugar te predique a ti, porque bienaventurado el predicador que se predica el sermón a sí mismo. Que en ella puedas encontrar un deleite, que ella pueda estar fresca en tu mente, en tu corazón, y que en ella día tras día puedas encontrar el agua que sacia tu sed, pero también la comida de altura, para que juntos escalemos alturas espirituales y para que juntos podamos proseguir a la meta. Altar y Biblia son inseparables. Altar y palabra de Dios son inseparables. Josué edificó un altar delante de todo el pueblo y delante de Dios, y en ese altar escribió una copia de la ley de Moisés. Leyeron las bendiciones, las maldiciones, y toda la nación aceptó como norma de vida, como condición para su prosperidad, la bendita palabra de Dios. Dámela, Señor, ninguna como ella. Gracias, querido amigo, por tu sintonía. Queremos invitarte a nuestro próximo programa, donde estaremos reflexionando a la luz de un libro tan interesante e importante en la Escritura como es el libro de Levítico. Y estaremos tratando de ver el sacerdote y el altar, para ver otro principio importante que nos anime, que nos desafíe, para que juntos prosigamos a la meta. Mientras tanto, que Dios te bendiga abundantemente. Y será hasta nuestro próximo programa.